Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente escuchándonos. Yo soy Edwin Morón, esto es Conexiones. Nos acompaña, como en cada emisión, Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Esperamos que se encuentren de la mejor manera y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante en torno a la descripción musical y a la apropiación musical se refiere. Para eso estaremos platicando con José Francisco del Olmo Díaz, quien es uno de los integrantes del grupo Tehualne. Entonces vamos a tener un programa lleno de música, lleno de ritmo, lleno también de reflexiones sobre esta propuesta musical alternativa y que trata de rescatar además algunos elementos sonoros de culturas originarias. Como ya es costumbre, estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, Origen, Tránsito y Destino, una sección nueva que se llama De Comunidad en Comunidad, Voces y Visiones y el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Conexiones. Bienvenidos. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, como decíamos hace un momento, el día de hoy tendremos un programa dedicado a la música. La música como uno de tantos lenguajes a través de los cuales podemos comunicar nuestros estados afectivos, pero también a través de los cuales podemos comunicarnos entre nosotros e incluso con la naturaleza, Vero. Sí, y una de las formas también que conocemos hoy en día de reminiscencia en torno al canto, por ejemplo, son los sonidos de la naturaleza, que de muchas maneras la humanidad o las diferentes civilizaciones las pudieron concentrar a manera de cantos, a manera de canciones y reproducir esos sonidos desde los elementos sonoros, desde la música. Así que el día de hoy, justamente desde Tehualne, nos planteará un escenario de mezclas musicales en donde podemos encontrar estos sonidos y además un elemento bastante importante que es el cultural, la cosmovisión de este pueblo maya y del espacio geográfico en donde ellos se sitúan. Claro, y es que el canto, la música, el ritmo reviste de importancia porque hay incluso teorías que señalan que uno de los posibles orígenes de nuestra capacidad lingüística tiene que ver con la imitación de ciertos sonidos o de ciertas melodías que se iban percibiendo de la naturaleza. En muchos sentidos, la música recuperada de los pueblos originarios, sobre todo aquella que se presupone como prehispánica, tiene que ver con la imitación de elementos de la naturaleza, y así también nacen muchos instrumentos, entre ellos pues los tambores, las flautas y algunos otros aditamentos de viento que intentan, insisto, imitar los sonidos de la naturaleza. Bien, pues antes de comenzar con esta entrevista, los invitamos a que escuchemos la cápsula de Alternativas del Buen Vivir. En un momento regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. La alternativa del buen vivir. Empecemos por ver qué es eso del buen vivir y por qué se convierte en una alternativa fundamental, esencial en este espacio-tiempo de cambio de paradigmas y de necesidad de renovación de los modelos que seguimos a nivel personal, colectivo y humano. Para comprender las alternativas del buen vivir, debemos ir al origen de nuestros pueblos y culturas, revisando la historia personal y colectiva, porque en ella están las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Recordemos que antes, al inicio de todo, había un orden natural de la vida, cuando los ciclos del cielo eran la guía de la convivencia en la tierra. Entonces se caminaba el buen vivir, sintiendo el mejor momento para la siembra y se recolectaba la cosecha que, cuando era abundante, se repartía entre todas las personas de la familia y de la comunidad, asegurando el alimento e incluso permitiendo guardar para que la tierra descansara, mientras se hacían otras actividades como construir caminos, limpiar las montañas, escoger las mejores semillas
o simple y profundamente caminar la palabra para sanar el corazón de todos y cada uno de los miembros de la común unidad. Porque así funciona. Eso es el buen vivir. Vivir en común unidad, en donde todo y todos hacíamos y hacemos parte de todo, incluida la naturaleza, los hermanos árboles, las hermanas plantas, los abuelos y abuelas montañas, animales, nubes, arcoíris, incluso el rayo es el mensajero del cielo, mientras los temblores expresan el sentir de las entrañas de la tierra, que va acomodándose con movimientos telúricos que los más sabios interpretan como el lenguaje de la tierra. Pero todo eso que quizás viviste o puedes vivir, se fue alejando a la misma velocidad con la que llegó el tren que echaba humo, con las carreteras pavimentadas, las construcciones y los edificios de propiedad privada, el papel llamado dinero que intenta comprarlo todo o casi todo. Así se le fue poniendo precio o desprecio a lo que tenían los abuelos, incluido el saber de ellos. El saber, los viejos conocimientos que fueron desplazados por la ilusión del desarrollo y del progreso. Nos dijeron que teníamos que avanzar, ir a un lugar que era mejor que el que teníamos, porque allí estaba el futuro. Lo demás era un pasado que se fue llenando de la sombra del olvido a la vez que nos fuimos olvidando de nuestro origen, de nuestras raíces. Esas raíces que constituyen alternativas a la globalización, al capitalismo, al socialismo capitalista, a las separaciones que prometen todo lo que ya teníamos y que sin darnos cuenta nos lo han ido quitando en aras de un desarrollo que aún no conseguimos. Y es curioso, porque justo ahora, aquí y ahora, muchas personas y comunidades que viven en países supuestamente desarrollados buscan volver a la tierra, buscan el buen vivir como la alternativa para superar la falta de oxígeno en las ciudades, para alejarse del ruido que les permita conectarse con el silencio, para volver a la naturaleza, crear ecoaldeas y recuperar pueblos abandonados, para llegar a sentirse uno más con la común unidad, lejos del individualismo y de la competencia. Algunos dicen que ir atrás es retroceder. Sin embargo, no se preguntan qué sentido tiene seguir corriendo a un lugar cuya única certeza es la soledad y la desconexión con el orden natural de la naturaleza. Tampoco se trata de descartar los avances de la tecnología, por el contrario, podemos incorporarlos, necesitamos usarlos para limpiar la tierra, el agua, el viento, y así quizás podamos volver a ver los mensajes que los ancestros dejaron escondidos, esperando que renaciera la nueva humanidad en el planeta Tierra. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pues bien, una vez que hemos escuchado esta información en Alternativas del Buen Vivir, vamos a entrar en materia
de este programa. Como decíamos hace unos minutos, estará acompañándonos uno de los integrantes del grupo musical Tehualne, un grupo musical de inspiración prehispánica que trata de recuperar algunos elementos de la lengua, tanto maya como náhuatl, y que trabajan en pro de la cultura de nuestros pueblos originarios. Vero. Sí, y bueno, pues para esto ya nos acompaña José Francisco del Olmo Díaz, comúnmente conocido como Taco. José Francisco es licenciado en Administración de Empresas Turísticas y desde hace bastante tiempo se ha dedicado al trabajo de lo cultural en la isla de Cozumel. Tiene más de 20 años trabajando en el Caribe con aspectos relacionados a la música, el diseño ancestral de sonidos y diferentes terapias alternativas. Es en ese mismo entorno donde conoce a Luis Saldaña, que es el creador justamente de Tehualne, y a su vez es quien lo invita al proyecto musical. José Francisco del Olmo ha formado parte de Tehualne desde hace ya varios años, creando las bases rítmicas de esta música. Muchas gracias, Francisco, por estar el día de hoy en Conexiones. Bienvenido. Bien, pues como leíamos un poco en la biografía de Francisco y como platicábamos al inicio, el interés fundamental de esta experiencia musical tiene que ver con el sonido propiamente, con el sonido que se puede desarrollar no solo como una condición estética o artística, sino incluso terapéutica. Y es que esas dimensiones no necesariamente están desvinculadas, sino que en la creación y la propuesta musical de un grupo como Tehualne, pues se pueden vincular, se pueden estrechar de una manera más evidente. Platícanos entonces, Francisco, ¿qué es Tehualne? ¿Cuál es su propósito? Pues la propuesta de Luis es, pues más que nada, seguir recordando los lenguajes y las vibraciones que vienen de mucho tiempo atrás, en el cual la gente estaba muy conectada con su naturaleza, con las plantas, con los animales, con las piedras, con el aire, con todo, con toda la naturaleza. Y esto generaba vibraciones que, bueno, ahora se pueden medir, se pueden escuchar, pero en aquel entonces era como una conexión con esas vibraciones que se dieron cuenta que los conectaban con esto sagrado. Entonces, la idea es poder sacarlos de ese lugar y poderlo compartir a la gente con esta contemporaneidad, porque pues ya somos nosotros que no vivimos ese proceso de aquel entonces, pero en este recordar, pues nos vemos en ese momento y en ese instante, aquí y ahora. Entonces, pues esta proyección a través de la música, de estos instrumentos y el estudio que se ha generado a través de ellos, pues poderlos plasmar en estos ritmos y en esta música para poderlos compartir con la familia y conectar todos. Bien, pues seguiremos platicando con Francisco del Olmo a propósito de este proyecto musical tan interesante que es Tehualne. Más adelante además estaremos escuchando también algunas de las piezas musicales que han compartido para Conexiones y que todos podamos escucharla. Mientras tanto, vamos a continuar en este programa y regresamos a esta entrevista en un momento. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El día de hoy quiero hablarles de los textiles de nuestra comunidad, ya que en cada prenda hay una historia y un arduo trabajo de producción, que puede llegar a durar meses. Prueba de ello son los quetzquemels, de San Felipe del Progreso, Estado de México, que principalmente son elaborados por mujeres, pero hay muchas mujeres que se dedican a trabajar textiles a lo largo del país. Tal es el caso de las mujeres Nasabi, que viven en Cochuapa el Grande, un municipio que se encuentra en la montaña alta de Guerrero, donde el uso del telar es un acto revolucionario. Así que acompáñenme para conocer un poco más de esta antigua tradición textil, en el corto documental del que hablaremos hoy, Mujeres Flor de Algodón. Mujeres Flor de Algodón es un audiovisual de 4 minutos de duración. Fue dirigido por Nicolás Tapia, quien es periodista y productor audiovisual. Además cuenta con más de 10 años de experiencia de la formación y mantenimiento de medios populares, alternativos y comunitarios a través del Laboratorio Popular de Medios Libres. Volviendo a la obra, en esta se puede ver el peso y la importancia que tiene el contexto geográfico en la ideología colectiva que tienen las mujeres indígenas. Para las mujeres Nasabi, la conexión con la tierra es divina, pues en palabras de ellas, la montaña no solo las provee de maderas y palos, que posteriormente usan como herramientas de trabajo,
también las dota de fuerza y valor, mismas que requirieron para poder crear el colectivo Mujeres Flor de Algodón. Este grupo de mujeres se ha organizado no solo para recobrar la tradición de elaborar huipiles, sino que también para poder hacer frente a la pobreza en que viven sus familias. Solo para que tengan una idea de lo difícil y tardado que es el proceso de elaboración del huipil, el proceso comienza desde el cultivo de algodón para luego convertirlo en hilos hechos a mano. Posteriormente se generan los dibujos, los cuales se plasman en el telar. Esta obra nos permite ver una de las varias tradiciones textiles que tiene México. Si se quedaron con ganas de más, no se preocupen, que el corto está disponible de manera gratuita en Filmilatino. La información de esta cápsula fue obtenida del Filmilatino y Somos el Medio. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Manos de Telar, de Mari Paz. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Haciendo sobre arpilleras amor y hiel. En sus telares se ven los hilos que de colores tiñen su piel. Manos que luchan y que resisten con la memoria de lo que fue. Manos bohemias, manos rebeldes, manos que se alzan para expresarse, manos que vuelan, manos que bailan, atrapan sueños de su niñez. Ahí va la niña que corre para abrir sus alas y volar. Manos creadoras tejen como una caricia y se manifiestan como si fueran la brisa. Manos soñadoras, manos sanadoras. Escuchaste Voces y Visiones. En la División de Lengua y Cultura se creó el Centro de Evaluación de Competencias Laborales en Lenguas Originarias de la UIEM, con el objetivo de fortalecer los idiomas originarios del Estado, a través de diferentes certificaciones en los siguientes estándares: evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia, prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia, promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena, prestación de servicios de traducción de lengua indígena al español y viceversa en diferentes ámbitos. Tales certificaciones cuentan con el aval del Consejo Nacional de Normalización y Certificación y el INALI. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales.
Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Ya estamos de regreso en Conexiones, muchas gracias por su compañía y nos encontramos platicando con Francisco del Olmo acerca de esta agrupación musical denominada Tehualne. Francisco, platícanos qué tipo de instrumentos utilizan para la producción musical de estas composiciones. Y bueno, así pues recordar y de alguna forma pues rescatar, ¿no? Como que se empiezan a perder ahí entre este nuevo sistema, rescatando instrumentos que eran parte de este proceso de conexión. Entonces hay instrumentos que son desde capullos de mariposa hasta un caparazón de tortuga, y cosas que la misma naturaleza va dejando y se va tomando y se va realizando, pues una marimba o una sonaja. Se van creando instrumentos que en el proceso de la construcción de las canciones pues se van uniendo y creando una sola pieza. Entonces, bueno, son literal instrumentos en un estudio antropológico, musical, en el cual se lleva a presentar esos instrumentos que en algún momento se usaron para las danzas o cosas así. Ahora nosotros lo estamos usando para hacer una base rítmica tal vez, pero que marca ese ritmo, ese paso en el tiempo de la música. Entonces, bueno, algo así, familia. Bien, pues me parece importante señalar cómo se pueden hacer diferentes mezclas de sonidos, pero también de instrumentos para la producción de estos materiales sonoros. Habrá que señalar también que el día de hoy no solamente podemos generar este tipo de sonidos con diferentes instrumentos o tecnologías, ¿no? Sino que a partir de los instrumentos de conocimiento o de historia, digamos, mesoamericana, podemos generar también hoy en día diferentes producciones. Muchas gracias, Francisco, por esta respuesta. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos en Conexiones. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las proyecciones del Cine Club Nusibi Unusaku. La temática de este curso se centra principalmente en la biodiversidad y ecosistemas. Te esperamos en la Universidad Intercultural del Estado de México, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde y martes de 12 a 14 horas. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues para que podamos formar parte de la experiencia musical de Tehualne y tal vez incluso distinguir algunos de los sonidos que producen estos instrumentos que ya comentaba Francisco hace unos minutos, pues era interesante entonces que vayamos a escuchar una de sus piezas musicales y que podamos sumergirnos en esta experiencia incluso iniciática al escuchar cómo conviven todos estos instrumentos en torno a una pieza musical. Así que los dejamos con esta pieza musical, esto es Tehualne en Conexiones.
Pues ahí está el sonido ya platicado en voz de los propios instrumentos para que puedan deleitar su escucha con estos sonidos y esta propuesta musical que seguramente les habrá hecho sentir un cúmulo de emociones indescriptibles. Y si no, pues pueden recurrir nuevamente a la escucha de esta propuesta para que podamos repensar lo que nos hace sentir. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Edwin y Vero, muchas gracias de nuevo por el espacio para hablar de migración desde, a través y hacia México. En este caso, como les mencionaba la ocasión anterior, voy a tratar de hacer como un panorama migratorio por estado o por región en México, y en este caso toca pues un estado emblemático hasta cierto punto en procesos migratorios como lo es Baja California, quien tiene una población migrante, un porcentaje de población migrante muy alto. Sin embargo, la migración reciente, es decir, de los últimos 5 años hacia acá, es del 7.7%. Parecería poco en comparación con el total de la población, que es de aproximadamente 3.769.000 habitantes. Sin embargo, es más de la media nacional en primera, y en segunda, y es uno de los grandes problemas para registrar la población migrante y flotante de tránsito, es que hay mucha población que está en calidad de refugiado, de indocumentado, y está buscando asilo en Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Mexicali, como Tijuana, tienen una alta población de migrantes de tránsito, de migrantes centroamericanos, incluso de migrantes haitianos a últimas fechas, en los últimos años, los cuales buscan llegar a la frontera y buscar asilo político por diferentes circunstancias ante Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa población hasta cierto punto no está registrada en censos más organizados, como podría decirse así, como son los del INEGI. Sin embargo, instituciones como el Colegio de la Frontera Norte logran tener indicadores que nos puedan acercar, pero al fin y al cabo termina siendo población muy flotante, ¿no? Entonces, de ahí su importancia. ¿Qué implicaciones tiene que haya una población migrante en tránsito que no tiene, que es complicado tener su registro numérico en primera instancia, pero también es muy complicado tener su registro o tener garantizar sus servicios humanos o sus derechos humanos solventados, ¿no? Eso también es un gran problema. Bueno, problemas como la violencia, problemas como la pobreza, problemas como el narcotráfico generan que muchas de estas poblaciones puedan ser fácilmente cooptadas por estos sectores para fines específicos, ¿no? Entonces, de ahí el problema que se presenta para poder definir esta población, pero sigue siendo ese estado uno de los más fuertes y que tiene más posibilidades de recepción de migrantes. Eso por un lado. De hecho, al grado tal, y eso es una situación histórica de la ciudad de Tijuana específicamente, bueno, de Mexicali desde la comunidad china en sus inicios, y desde los 70s y 80s en la ciudad de Tijuana, ¿no? Al grado que actualmente, de hecho, hay una columna en la revista Nexos que la postula o que propondría un poco la hipótesis de que fuera una ciudad santuario, ¿no? Una ciudad santuario se conoce en el ámbito migratorio como una ciudad que puede ser o que tiene las políticas públicas muy benevolentes hacia la comunidad migrante, que, como he mencionado, también es de las más vulneradas y más vulnerables por muchos aspectos. Entonces, esa idea no es nada descabellada. Habría que analizar algunos aspectos, pero bueno, daría un gran avance en la política migratoria de México en general, ¿no? Y de la migración de tránsito por México en particular. Entonces, ese tema es interesante, se le podría dar seguimiento, y además otro tipo de migración que sí es en menor cantidad, pero existe, es el de la migración
ya buscando una permanencia para el retiro, es decir, lugares como Rosarito, como Ensenada, ya buscan ser lugares de refugio para personas jubiladas en Estados Unidos que deciden pasar ya una época de descanso en las playas de Baja California hacia el Pacífico. Entonces, eso genera también montos económicos para las regiones, también otros procesos de inflación y de especulación inmobiliaria, ¿no? Pero también es un fenómeno interesante porque sí a últimas fechas se ha dado un crecimiento demográfico y de planeación urbana hacia el sur de ciudades como Ensenada, que históricamente eran terrenos relativamente desocupados. Entonces, este es el caso de Baja California, uno de los estados con mayor incidencia en la migración en México, uno de los estados, de mis estados preferidos también debo decirlo, y por muchas razones. Y bueno, ese es el caso específico de Baja California. Espero poderlo apuntar tal vez más en este estado en esta entidad sobre otros temas u otros indicadores migratorios, pero bueno, por el momento creo que podríamos reflexionar al respecto de Baja California y su comportamiento migratorio. Muchas gracias, Vero y Edwin, y saludos a la audiencia. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El Calpulli de Danza Tlatlauxucoatl te invita a participar en los ensayos de danza todos los martes del mes de agosto de 15 a 17 horas. Participa con nosotros en esta experiencia sobre la sensibilidad del cuerpo desde una perspectiva originaria. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Como Conexiones se reinventa cada día, cada vez, cada emisión, pues no podemos dejar pasar la oportunidad para presentar este espacio nuevo que se inaugura precisamente en esta emisión de Comunidad en Comunidad y que en esta ocasión estuvo a cargo de Diana Jerónimo. Vamos a escuchar. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Atole agrio o Ixreme. La preparación del atole agrio dentro de las localidades de San Felipe del Progreso se hace desde hace muchos años atrás, y se colocaba en las ofrendas de Día de Muertos como un elemento característico y fundamental. El fermento de este atole es conocido como inguisapo. Todo parte de este proceso, ya que el maíz que se usa debe de ser recién cosechado, con algunos días de anticipación. Los abuelos lo llaman botro. Para su elaboración se necesita maíz rosado o bien maíz negro o azul, por lo menos 2 vasos, los cuales deben de estar bien amartajados, así como también unas piezas de limón y 1 litro de agua caliente en un recipiente necesariamente de barro, para después ser cubierto por capas de tela para mantener por más tiempo su calor, dejándolo así durante toda la noche. Para fomentar las prácticas, su preparación debe de ser en un fogón del hogar, con una olla de barro, con por lo menos 2 o 3 litros de agua. Cuando ya esté caliente, se agrega maíz amartajado y fermentado. Se baja del fogón y se recubre nuevamente con tela. Al día siguiente, se muele el maíz que ya está fermentado para convertirlo en masa y disolverlo en el mismo recipiente previamente colado, para así ponerlo a cocinar. Se endulza con piloncillo, ya que las abuelas creen que da un sabor único a la preparación. De esta manera lo describe la señora Silvia II, quien adquirió esta receta por medio de su abuela Jacoba. Pues el atole agrio se necesita el maíz negro y lo pones a remojar en agua. De ahí lo dejas 2 días con el agua y ya cuando haya pasado ese tiempo lo llevas al molino, lo mueles y la masa que sale lo cuelas como si hicieras atole de masa y lo dejas 2 días otra vez
en el fogón. Bueno, antes se le ponía en el fogón para que así se agriara más, porque ese es el chiste de que como que se echa a perder la masa para que así sea el atole agrio. Y de ahí pues ya cuando ya esté, esos 2 días se pone como un color rosado y ya lo coces, o sea, lo pones a hervir, le echas canela, azúcar y sin canela, nada más así solo y pones un poquito de azúcar y con eso ya está el atole agrio. Con esto se da a conocer un poco más sobre los distintos métodos de preparación de atole más usados por las mujeres mazahuas. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy nos encontramos platicando acerca de la agrupación musical Tehualne. Muchas gracias, Francisco del Olmo, por acompañarnos y platícanos, por favor, cómo inicia esta agrupación de Tehualne. ¿A quién se le ocurre esta idea de conformar el equipo? ¿De dónde nace también la idea de utilizar estos instrumentos musicales? Platícanos en torno a esto. Este proyecto pues se inició con Luis Saldaña y él empezó hace creo que más de 20 años. Ya tiene mucho tiempo mi hermano con este proyecto. Y ha pasado como de músicos en músicos y en su mismo movimiento de vida, ¿no? Viajando por todo el mundo, pues fue también como rescatando instrumentos, haciendo su propio museo musical, instrumental, de cosas increíbles de todo el mundo. Y bueno, desde ahí él empieza todo su proyecto y hasta que llega al Caribe, donde nos conocemos. Ahorita ya juntos llevamos acá en el Caribe pues más de 3 años. Y bueno, en sí Tehualne ha estado pues en diferentes lugares, hasta en Europa, ha estado en varios festivales, en varios procesos. Igual acá nosotros, aquí ha sido más un proyecto local, tocando como en el último presentación en el festival, el primer Festival del Sol acá del Caribe que se realizó con la Fundación Cultural Camino Rojo. Y bueno, ahí fue la última presentación, ¿no? Así como local, hacia ante la familia. Y bueno, ahí seguimos en esto, esperando contrataciones y sí, lo que venga. Y bueno, como comentaba, pues la importancia de recordar nuestro lenguaje primario.
el desarrollo que tuvo la humanidad con respecto a esto de cómo poder transmitir una sensación, un deseo, algo, ¿no? Se llegó a algo tan profundo que era pues poesía pura. Eran más descriptivos, eran más como una conexión de historiadores o de, sí, creadores de magia, de sueños. Entonces el lenguaje pues era y es muy importante. Entonces entre esos lenguajes pues hay cantos rescatados en Wixárika, por ejemplo, que en este México que vivimos ahora son naciones, es la nación wixárika, tienen su propia estructura cultural, política, religiosa y familiar. Pueblos muy originarios, muy fuertes y que están ya en resistencia por todo lo que está sucediendo socialmente, pero bueno, esa es otra historia. Pero aún así esta historia sí nos toca y de alguna forma el volverlo a poner de esta forma, en esta música, en este formato que estamos trayendo, pues es ir a ese lugar y decir, aquí estamos, lo estamos recordando, aquí están las vibraciones, y cada vez que tengamos la oportunidad podemos hablar de ello y informar a la gente de lo que está sucediendo allá, y pues no cegarnos ante este universo que nos abre las manos y todo su corazón para conectar con estas vibraciones, estos cantos que hablan pues de cosas bien bonitas, que nos unen, que nos elevan y que nos ponen en una hermosa vibración en nuestra existencia. Bien, pues ahí están los datos principales de conformación alrededor de esta agrupación de Tehualne, y al igual que muchos otros grupos culturales, musicales y de expresiones artísticas de los pueblos originarios y de comunidades también, pues es importante señalar el aspecto fundamental que trae consigo el contacto, la interacción. De ahí surgen ideas, de ahí surgen proyectos, y es que ahí encontramos entonces la riqueza de un pueblo, la riqueza también para un pueblo. Bien, pues antes de continuar, vamos a escuchar la siguiente pieza musical a cargo de Tehualne.
Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues ha sido toda una experiencia poder compartir, Francisco, esta experiencia, valga la redundancia, en torno a la producción musical, a la iniciativa, a la capacidad creativa respecto de Tehualne y su propuesta en tanto instrumentos, en tanto sonidos y también, por qué no decirlo, en tanto una dinámica pragmática de la música, ¿no? Que decíamos, no solo tiene que ver con una condición estética o artística, sino también hay una amplia dimensión que se puede considerar como terapéutica. Es súper interesante el hecho de que podamos a través de la música manifestar emociones, darles cauce, transitar con ellas, habérnoslas con esas mismas y de esa forma encontrar la mejor manera de convivencia. Muchísimas gracias por haber estado en Conexiones y esperamos en otra ocasión poder hablar mucho más ampliamente de esta propuesta musical. Entre tanto, agradecemos la participación de Tehualne en el programa y por supuesto también la tuya. Hasta pronto. Pues bueno, familia, muchas gracias por la invitación, por permitirme aquí expresar la palabra y en especial a los hermanos Vero y Edwin que están en este trabajo atrás de todo esto. Muchas gracias. Y pues bueno, familia, acá abriendo el corazón, que todo siga vibrando muy bonito en sus vidas. Vamos a recordar y en este recordar pues hay que caminarlo, hay que realizarlo, proyectemos, propongamos, realicemos. Y pues mucha fuerza para todos, familia, desde aquí, desde la isla de Cusa Mil, las Islas de las Golondrinas. Los saludo de todo corazón y aquí seguimos conectados. La vibración del amor, de la vida. Gracias, familia. Dentro de las actividades desarrolladas por la Licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por dos componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado y también interés. Es importante, como ya decíamos hace algunos minutos, señalar que estas expresiones culturales de diferentes agrupaciones, de diferentes pueblos, de diferentes regiones del país complementan y constituyen la pluralidad de expresiones, la pluralidad de pensamientos y la pluralidad, por supuesto, también de percepciones y sentimientos en relación con nuestro entorno. De ahí la importancia de conocerlas y de acercarnos también a ellas. Y es que en ese ejercicio de aproximación, de cercanía, de reconocimiento, también se van gestando nuestra capacidad de entender el mundo desde una propuesta sonora distinta, que no tiene que ver exclusivamente con los ritmos a los que estamos habituados dentro de la producción de los grandes medios cotidianos y que además tienen una propuesta en cuanto a temática, en cuanto a letra, en cuanto a sonidos incluso, muy repetitiva, podríamos decirlo. Hay otras formas también de expresión musical que además
cumplen con otro propósito, tienen otras intenciones. Conocerlas, reconocerlas, difundirlas y además hacernos fans, para usar una expresión coloquial, de estas propuestas resultará también interesante en términos de la diversidad cultural, en términos de la convivencia intercultural y en términos de vivir de una manera distinta nuestra relación con el entorno. Les agradecemos mucho su compañía a lo largo de este segundo programa de la nueva temporada de Conexiones, 7ª temporada, y esperamos escucharnos en la siguiente emisión. De igual forma agradecemos el apoyo en la edición de Ciro González. De igual forma agradecemos en la producción a Daniel Vallejo y a la Universidad Intercultural del Estado de México. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto acompañarles. Yo soy Edwin Morón, Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Saberes.